¿Por qué parece que estamos rodeados de personas que quieren ganar discusiones, pero no construir puentes? ¿Por qué tenemos la sensación constante de caminar entre bombas emocionales a punto de explotar? ¿Y por qué, a pesar de toda la libertad moderna, nos sentimos tan atrapados en las relaciones humanas? Nietzsche dijo una vez: el hombre moderno sufre de un alma enferma por su propia conciencia. Y tal vez, más que nunca, esa frase suene como un susurro que viene desde las profundidades de nuestra condición actual. ¿Ya notaste cómo nos volvimos cautelosos al confiar? ¿Cómo las interacciones cotidianas están cargadas de tensión? ¿Cómo la ternura parece sospechosa y el silencio se volvió un territorio hostil? Hay una herida que no aparece en las estadísticas ni en los titulares, una herida invisible, pero palpitante, que está corroyendo los lazos humanos. Y tiene un nombre: toxicidad emocional. No se trata solo de personas difíciles. Estamos hablando de algo más profundo, más estructural. Un fenómeno silencioso que se propaga como un virus emocional en una sociedad cada vez más deshumanizada, inmediata y narcisista. Pero no, esto no es un ataque contra la modernidad. Es una invitación a la conciencia y quizá al valor. Valor para mirar hacia adentro, para observar al otro sin los lentes del miedo o de la competencia, para preguntarnos: ¿estoy contribuyendo a esta atmósfera tóxica, incluso sin darme cuenta? Porque la verdad es dura como una navaja. Las personas tóxicas no surgen de la nada. Son creadas, alimentadas, legitimadas por sistemas, por culturas, por silencios y a veces por nosotros mismos. Imagina a un niño que crece escuchando que mostrar emociones es debilidad, que admitir errores es fracasar, que la vida es una batalla donde solo gana quien grita más fuerte. Ese niño no desaparece cuando envejece. Se disfraza de madurez, aprende a manipular, a ocultar, a controlar, pero por dentro sigue viviendo en guerra. Y ahí es donde habita el peligro. Cuando el dolor no encuentra sanación, encuentra disfraces. Y el disfraz más común del dolor es la toxicidad. En este video vamos a cruzar ese campo minado contigo, no para señalar con el dedo, sino para iluminar sombras. Vamos a entender por qué la sociedad actual está generando, tolerando e incluso premiando comportamientos tóxicos. Y más que eso, vamos a descubrir cómo proteger tu cordura en un mundo donde el caos emocional se volvió moda. Puedes esperar reflexiones profundas, toques de filosofía, historias que parecen escritas con sangre y silencio, y quizá un espejo que nunca tuviste el valor de mirar de frente. Pero atención, este no es un video sobre los otros, es sobre todos nosotros, sobre cómo sobrevivimos, sobre cómo nos perdemos, y si hay valor, sobre cómo podemos reencontrarnos. Así que respira hondo, baja la luz, porque esta conversación no será ruidosa. Será como un susurro de madrugada, de esos que hablan directo con aquello que evitas sentir durante el día. Hay un dolor que nadie dice en voz alta, pero que todos llevan en los ojos. Aparece en la forma apresurada en que alguien te responde sin mirarte, en el cansancio que no viene solo del cuerpo, sino del alma, en el silencio seco que invade incluso las conversaciones más íntimas. Es una especie de agotamiento invisible, como si la vida se hubiera convertido en un esfuerzo constante por no derrumbarse frente a los demás. Esa herida no sangra, pero contamina. Y su nombre no está en los manuales médicos. Está entre líneas, en cada gesto impaciente, en cada frase cortante, en cada ausencia disfrazada de ocupación. Es la pérdida de la verdadera conexión emocional. Vivimos en un mundo que cambió profundidad por velocidad. Nuestros sentimientos son tratados como equipaje de mano, ligeros, desechables y, de preferencia, escondidos. La era de la hiperconectividad nos conectó con todos, excepto con nosotros mismos. Estamos todo el tiempo en línea, pero cada vez más fuera de línea de lo que de verdad importa. Y el precio de esto es brutal. Cuando ya no sientes con profundidad, tampoco miras con compasión. Entonces cualquier mirada se vuelve amenaza, cualquier crítica se vuelve ataque. Cualquier límite se vuelve rechazo. La filosofía de Arthur Schopenhauer decía que el sufrimiento es la esencia de la existencia, pero hoy nos negamos a sufrir, y al huir del sufrimiento, creamos monstruos emocionales. Aprendimos a esconder todo lo que nos hace humanos: la tristeza, la inseguridad, la culpa, el miedo. Enterramos esas emociones bajo capas de sarcasmo, arrogancia y frialdad, pero lo que se reprime no desaparece, se pudre. Y el olor de esa descomposición emocional está por todas partes. Por eso tanta gente parece estar en guerra con el mundo. No es fuerza, es defensa. No es valentía,
es desesperación mal disimulada. Las personas emocionalmente heridas suelen reaccionar como si estuvieran bajo ataque todo el tiempo, y ahí es donde comienza la toxicidad, cuando la autoprotección se transforma en ataque preventivo. Pero nadie se despierta un día y decide volverse tóxico. Eso es el resultado de 1000 pequeñas decisiones inconscientes, moldeadas por un entorno que premia a quien grita e ignora a quien escucha, por un sistema que valora el desempeño por encima de la presencia, por una cultura que confunde frialdad con madurez e insensibilidad con inteligencia emocional. Mira, por ejemplo, cómo la vulnerabilidad se volvió casi un tabú. Mostrar que estás confundido, herido, sensible, suena a debilidad. Pero como diría Carl Jung, aquello que negamos nos controla, y cuando negamos nuestras propias heridas, empezamos a herir a los demás sin darnos cuenta. La herida que no fue sanada en ti se convierte en el arma que cargas contra los otros. Y lo peor, cuanto más heridos estamos, más nos alejamos de quienes podrían sanarnos. Construimos muros donde deberíamos construir puentes. Hablamos fuerte cuando deberíamos escuchar. Desconfiamos cuando deberíamos acoger. Y así, el ciclo se repite. En la antigua Grecia se decía que «conócete a ti mismo» era el principio de la sabiduría. Pero ¿cómo conocerte si estás huyendo de ti todo el tiempo? ¿Cómo sanar un dolor que finges no sentir? ¿Cómo convertirte en alguien mejor si estás demasiado ocupado protegiéndote? La herida invisible de nuestra era es esta, la incapacidad de sentir sin miedo. Miedo a ser juzgado, a parecer débil, a no tener el control, y en ese miedo nos vamos endureciendo, hasta que un día ya no sabemos cómo volver a ablandarnos. Por eso muchas veces el veneno de la toxicidad empieza con un corazón que solo quería ser escuchado, con un alma que solo quería ser vista, con un dolor que solo quería ser comprendido, pero que nunca lo fue. Y tú, que estás aquí ahora, tal vez también sientas esto, que el mundo se está volviendo demasiado duro, demasiado rápido, demasiado superficial, que las conexiones parecen frágiles, que las personas caminan armadas, aunque no lleven armas, y que tú necesitas estar siempre en alerta. Pero tal vez, solo tal vez, esa alerta sea tu llamado, un llamado a no repetir el ciclo, a no permitir que aquello que te hirió se convierta en lo que te define, para, por fin, ser parte de la cura, y no de la herida. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Vivimos en tiempos en los que ser parece menos importante que parecer. La profundidad se volvió un riesgo, y así, poco a poco, fuimos aprendiendo a vestir el ego como si fuera piel. ¿Ya notaste cómo las personas hablan de sí mismas con tanta seguridad, pero por dentro cargan un vacío? Exhiben fuerza, pero se derrumban ante un silencio. Exhalan confianza, pero no saben lidiar con un no. Es que existe un abismo entre la autoimagen y el autoconocimiento, y es en ese abismo donde muchos construyen sus identidades. El ego inflado es, en realidad, un niño asustado vestido de adulto. Es alguien que aprendió, demasiado pronto, que mostrar inseguridad es darle poder al otro. Entonces esa persona desarrolla un sistema de defensa sofisticado, interrumpe antes de escuchar, argumenta antes de reflexionar, ataca antes de ser herida, pero lo que el mundo llama personalidad fuerte, muchas veces es solo trauma bien entrenado. Y lo más peligroso de todo es que vivimos en una cultura que aplaude ese comportamiento. En las redes, el más sarcástico gana likes, el más despiadado se vuelve referencia, el más indiferente, ícono de fuerza. Solo que el ego no se alimenta de verdad, se alimenta de aprobación, y eso lo vuelve insaciable. Cuanto más alimentan al ego, más exige, más razón, más estatus, más control. Pero detrás de ese espectáculo vive un alma vacía, un alma que no aprendió a sostenerse sola, que depende del aplauso para sentirse completa,
Por eso, cuando le llevas la contraria a alguien así, no escucha un argumento, escucha un ataque a su propia existencia. Por eso esas personas estallan por tan poco. Por dentro, todo es frágil, y la fragilidad, cuando se niega, se convierte en violencia. El ego inflado también le tiene horror al espejo. No soporta ser confrontado con sus fallas, porque admitir un error es admitir imperfección. Y eso, para quien vive de la imagen, es casi una muerte. Pero hay un detalle que pocos ven. El ego inflado es solitario. Construye muros para protegerse, pero después ya no sabe cómo salir. Aleja a los demás en nombre del orgullo. Y luego se pregunta por qué nadie se queda. El filósofo Epicteto decía que ningún hombre es libre si no se domina a sí mismo. Y el ego inflado es esclavo de sus propias máscaras. Vive para sostener la pose, incluso cuando por dentro todo ya se derrumbó. Pero tú no tienes que seguir ese camino, porque existe una fuerza silenciosa en quien no necesita gritar para ser escuchado, en quien admite lo que no sabe, en quien no se apresura a ganar discusiones, sino a comprender silencios. Y tal vez tu mayor acto de valentía hoy sea justamente ese, ser real en un mundo que se volvió escenario, reconocer tus sombras, sí, pero sin usarlas como excusa para herir, y recordar siempre que detrás de todo ego inflado existe un alma pidiendo auxilio. Hay un fenómeno curioso ocurriendo a nuestro alrededor, algo que, si miramos demasiado rápido, puede pasar desapercibido. Pero si tenemos el valor de observar con profundidad, la incomodidad es inevitable. El veneno emocional se volvió rutina. Y más que eso, se volvió un estilo de vida. Hoy, las personas que ridiculizan los sentimientos ajenos son llamadas fuertes. Aquellas que evitan cualquier forma de vulnerabilidad son consideradas inteligentes. Y quienes gritan más fuertes son frecuentemente confundidos con alguien seguro de sí mismo. No es solo que la toxicidad haya aumentado, es que se volvió aceptable, peor aún, deseable. En las redes sociales el sarcasmo se volvió afecto, la grosería, autenticidad, la frialdad, madurez, y mientras tanto actitudes como la empatía, la escucha profunda, la humildad, fueron relegadas al terreno de lo ingenuo, de lo débil, de al que siempre le ven la cara. Estamos viviendo lo que el filósofo Byung-Chul Han llamaría una sociedad del rendimiento narcisista, donde cada persona es una marca, donde el éxito se mide por atención, y donde el sufrimiento ajeno muchas veces se reduce a una frase llamativa o a una oportunidad de autopromoción. Este ambiente crea las condiciones perfectas para que el comportamiento tóxico no solo florezca, sino que sea alimentado, aplaudido y compartido. ¿Ya notaste cómo Internet premia la crueldad? ¿Cómo los videos que se vuelven virales son los más humillantes, los más escandalosos, los más irrespetuosos? Es la lógica del algoritmo. Mientras más caos, más clics. Y el problema es que eso se escapa de la pantalla. Se va a la calle, se va al trabajo, se va a la cena familiar. Y entonces nos encontramos en una realidad donde las peleas se vuelven entretenimiento, las mentiras se disfrazan de opinión, y la manipulación emocional se esconde bajo el nombre de autocuidado. Sí, leíste bien. Hasta el autocuidado fue secuestrado. Frases como «me priorizo por encima de todo» o «no le debo nada a nadie» pueden sonar liberadoras a primera vista. Pero cuando se usan como excusa para evitar responsabilidades emocionales, se convierten en herramientas de distanciamiento, de frialdad, de indiferencia. Y eso no es sanación, es defensa. Es el tipo de veneno que viene con sabor a empoderamiento, pero que poco a poco nos aleja de nuestra humanidad. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Tal vez porque nadie quiere ser el primero en bajar la guardia. Vivimos rodeados de gente herida, pero que aprendió a sobrevivir hiriendo. Y así, cada quien protege su propio territorio emocional como si fuera un campo de guerra. Una guerra silenciosa, cotidiana, librada con miradas cortantes, ironías sutiles, ausencia de escucha. En este escenario, la amabilidad se volvió un riesgo, la dulzura, motivo de desconfianza, porque el mundo nos enseñó que para no ser utilizados necesitamos endurecernos. Pero lo que no nos dijeron es que al endurecernos también nos perdemos. Por eso muchas personas hoy viven en un estado constante de defensa. Cualquier crítica se convierte en ataque, cualquier límite en rechazo. Todos tenemos la piel sensible y la voz elevada, y entonces aquello que debería unirnos, la vulnerabilidad, el reconocimiento mutuo de nuestras imperfecciones,
se volvió motivo de alejamiento. Como dijo Simone Weil, el dolor es el lugar donde aprendemos la verdad, pero estamos anestesiados. Y la anestesia no es sanación, es solo un silencio temporal del dolor. Y en ese silencio, la toxicidad va creciendo como mala hierba en tierra fértil. Pero hay un detalle que no puede ser olvidado. Nada que se normaliza se vuelve inofensivo. Al contrario, mientras más aceptamos el veneno como rutina, más nos alejamos de la posibilidad de una sanación colectiva. Y lo más triste es que, poco a poco, empezamos a acostumbrarnos al sabor amargo. Empezamos a ver como normal irnos sin explicar, gritar para ser escuchados, herir para protegernos. Y entonces, lo que antes era excepción se vuelve regla. Y lo que antes era un comportamiento tóxico se vuelve cultura. Pero tal vez, solo tal vez, todavía haya espacio para una revolución silenciosa, una revolución que comienza en ti, en el momento en que eliges no responder grosería con grosería, no convertir tu dolor en un arma, no normalizar aquello que, en el fondo, sabes que está mal, porque lo que se volvió común no necesita, y no debe, volverse permanente. En algún punto del camino, surge la pregunta inevitable: ¿cómo no contaminarse? ¿Cómo preservar lo humano que hay en nosotros cuando todo a nuestro alrededor parece incentivar lo contrario? ¿Cómo seguir ligero cuando el mundo parece hecho de espinas? La respuesta no es simple, pero comienza con una elección. No una elección grandiosa, cinematográfica, cargada de heroísmo, sino una elección silenciosa, repetida día tras día, la de no convertirse en uno más que responde con rabia, uno más que se protege hiriendo, uno más que se acostumbra a la frialdad como si fuera madurez. Ser diferente, hoy, exige valentía. Valentía para mantener el corazón abierto en un mundo que idolatra el distanciamiento. Valentía para escuchar antes de juzgar, para sentir antes de reaccionar, para pensar antes de etiquetar. Y quizá, por encima de todo, valentía para conocerse profundamente, incluso cuando lo que se encuentra dentro no es bonito ni fácil de enfrentar. Nietzsche decía que quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Y eso es exactamente lo que ocurre. Puedes pasar tanto tiempo intentando protegerte de personas tóxicas que sin darte cuenta empiezas a adoptar las mismas armas, la misma frialdad, la misma lógica de dominación, de desconfianza, de orgullo. Es fácil justificarlo, decir que es por autopreservación, que el mundo no perdona a quien es demasiado sensible, pero poco a poco te vas endureciendo. Y cuando lo notas, ya te has convertido en el tipo de persona del que intentaste huir toda tu vida. Por eso, más que vigilancia hacia los otros, se necesita vigilancia interior. Hay que notar cuando tu alma empieza a endurecerse, cuando la empatía va dando paso al cinismo, cuando la escucha es sustituida por la prisa, cuando el amor propio empieza a convertirse en excusa para la indiferencia. Hay una línea muy delgada entre protegerse y cerrarse, entre tener límites sanos y construir muros infranqueables, entre alejarse de personas tóxicas y volverse emocionalmente inaccesible. Y esa línea se traza todos los días, en las pequeñas decisiones, en la forma en que respondes a alguien que se equivoca contigo, en la disposición para mirar tus propios defectos, en la paciencia para enseñar aquello que podría responderse con odio. El filósofo Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración, escribió: entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta, y en nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio es donde habita tu libertad, tu humanidad, tu decisión de no ser uno más. Y no te equivoques, vivir con este grado de conciencia cansa. Para algunos parecerás demasiado intenso, para otros demasiado frágil. Pero es exactamente esa intensidad la que sostiene tu sensibilidad en un mundo que intenta matarla a cada momento. Ser lúcido, hoy, es un acto de rebeldía. Ser amable, una forma de resistencia. Ser verdadero, una provocación radical. Y todo eso comienza dentro de ti, en el compromiso de no permitir que el dolor se convierta en crueldad, de no dejar que la herida se transforme en arma, de no permitir que el caos externo domine tu calma interna. No tienes control sobre lo que el mundo se ha vuelto, pero tienes poder absoluto sobre aquello en lo que decides no convertirte, y a veces ese es el acto más revolucionario que alguien puede cometer. Vivimos en un tiempo curioso. Por fuera todo parece estar en expansión, tecnología, información, posibilidades, pero por dentro
algo se encoge, la paciencia, la empatía, el silencio, el alma, y en ese encogimiento silencioso nos vamos alejando unos de otros y de nosotros mismos. Este video no fue hecho para ofrecerte un diagnóstico clínico, ni una respuesta prefabricada. Fue hecho para recordarte algo que ya sabes, pero quizá has olvidado. No estás inmune al mundo que te rodea, y si no prestas atención, el mismo veneno que condenas empieza a escurrirse por tus palabras, por tus gestos, por la forma en que amas o dejas de amar. Hoy ser consciente es más que una virtud. Es un mecanismo de supervivencia emocional porque cuanto más la sociedad recompensa el grito, más valioso se vuelve el silencio que reflexiona. Cuanto más las máscaras reciben aplausos, más necesario se vuelve el rostro desnudo de quien se rehúsa a interpretar un papel. La toxicidad que vemos no es solo un problema externo, es una invitación brutal a la introspección. Es la vida preguntando, casi en un susurro, ¿aún sigues ahí dentro? ¿O ya te perdiste intentando sobrevivir afuera? La verdad es que, en tiempos como estos, lo más radical que puedes ser es seguir siendo humano. Necesito contarte algo. Durante mucho tiempo, yo también empecé a desconfiar de todo y de todos. ¿Conoces esa sensación de entrar a una conversación ya esperando el ataque? ¿De preparar respuestas mentales para guerras que ni siquiera han empezado? Pues sí, yo también me endurecí, me cerré. Creé versiones de mí para sobrevivir, hasta el día en que me di cuenta de que me estaba convirtiendo en aquello que juré evitar. Fue en una noche silenciosa, de esas en las que el insomnio nos obliga a escuchar lo que pasamos el día entero intentando callar. Me senté en el piso de la sala. La luz estaba apagada, y todo lo que me vino fue un pensamiento simple, casi infantil. ¿En qué momento dejé de confiar en las personas? Esa pregunta estuvo resonando durante semanas, y me trajo hasta aquí, a este video, porque tal vez tú también te has hecho esa pregunta en algún momento, tal vez no en voz alta, pero tu cuerpo respondió con distanciamiento, tu mirada con cautela, tu alma con cierto cansancio. Si te sentiste visto aquí, entonces este espacio también es tuyo. Gracias por haber caminado hasta aquí conmigo. En este mundo de voces altas, tu escucha silenciosa vale oro. Y ahora, solo una advertencia. Los videos que están apareciendo en la pantalla no son lo que parecen. Uno de ellos revela un concepto filosófico que puede poner tu visión del mundo de cabeza. El otro, bueno, digamos que puede dejarte incómodamente más consciente de quién eres en realidad. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Pero oye, antes de irte, sí, ahora viene ese momento cliché. Dale like al video, deja un comentario aquí abajo, aunque sea solo un sí, lo sentí, y suscríbete. O no, pero si no te suscribes, voy a asumir que eres de esas personas que dicen, estoy bien, solo estoy cansado, y luego desaparecen 6 meses, ¿va? Quédate cerca. Hay muchas cosas que todavía necesitamos decir, pero solo cuando sea lo suficientemente de madrugada como para que puedas escuchar de verdad.